está Aldo Elías en contacto para charlar sobre este tema. Es presidente de la Cámara Argentina de Turismo. Aldo, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, 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 bien. Oye, ¿son conscientes que son los últimos que van a abrir? Digo, casi como un pésame por esta pregunta, ¿no? Sí, no solamente los últimos en abrir, sino los últimos en recuperar la vertical en una sintonía con lo que debería ser un periodo prepandemia. Es decir, el gobierno ha venido trabajando muchísimo el factor miedo para concientizar a la sociedad de que esta pandemia, este coronavirus, era muy contagioso y muy peligroso. Entonces, uno de los aspectos sobre los cuales se basa la actividad turística es la credibilidad, o sea, la confianza. El otro es la previsibilidad, y ninguno de los dos podemos darlos hoy. Por eso decimos que no solamente vamos a hacer la última actividad en arrancar, sino que una vez que arranquemos, hasta que volvamos a tener un punto de equilibrio que nos permita no perder plata, va a pasar mucho tiempo. Ahora, el gobierno permanentemente dice, bueno, no queremos competir con la muerte, es decir, aquí economía versus pandemia, digamos, como un dilema. ¿Hay otra alternativa, Aldo, o no? Sí, entendemos que hay otra alternativa. ¿Sí? Si seguimos la línea que plantea el gobierno está hablando de que el 95% de los casos se dan entre Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, o sea, lo que es el AMBA. Si entendemos que el 95%, y si efectivamente es así, se da en ese ámbito, quiere decir que el resto del país solo tiene el 5% de los contagios por coronavirus, con lo cual nada hace suponer que, respetando las medidas que dispone el Ministerio de Salud, siendo muy responsables individual y colectivamente, y haciéndonos eco de los protocolos que desde el Ministerio de Turismo, en conjunto con la Cámara Argentina de Turismo y el Consejo Federal de Turismo, están llevando adelante y desarrollando, la actividad se podría trabajar en una forma interprovincial. Habilitar estos corredores turísticos interprovinciales que permitirían dinamizar fuertemente la economía de cada uno de esos destinos, que si bien se pueden dinamizar con el turismo interno, en algunas provincias sí puede ser importante, en muchas otras no lo sería y no alcanzaría para poder salir adelante. Es decir, hay una apuesta, Aldo, una apuesta a lo que es el turismo interno, ¿no? Yo, bueno, ni siquiera me animé a preguntar el tema de los viajes internacionales. Muchas agencias viven de los viajes internacionales, pero prácticamente esto es imposible. Hasta Uruguay en las últimas 24 horas lo que ha dicho oficialmente es que quien ingresa a Uruguay tiene que tener previamente el certificado de que es negativo y que no está enfermo. Sí, además tenemos que tener presente, Aldo, usted me corregirá si estoy equivocado, ¿no? Pero vamos a suponer que en este momento se abrieran los vuelos a Europa. ¿Qué pasaría con los países europeos que nos reciben? ¿Deberíamos pasar los primeros 14 días en cuarentena o en aislamiento? Exactamente, así es. Inclusive nosotros, si pudiéramos cruzar a Uruguay y quisiéramos volver, deberíamos pasar otros 14 días acá en cuarentena. La verdad es que no es una situación que se pueda apurar. Hay un dinamismo muy fuerte en esta pandemia y hay que ir adecuándonos a las posibilidades que tenemos. Por eso el turismo interno sería lo primero que reactivaríamos. El interprovincial vendría después y no es tan descabellado soñar con el regional. Que pueda volver el turismo entre Uruguay y la Argentina, que pueda volver el turismo entre aquellos países de la región que están en condiciones similares sanitariamente hablando. Ahora, Aldo, hoy por hoy, con todos los protocolos, ¿un hotel puede abrir sus puertas? Digo, porque en algunos lugares se han habilitado los albergues transitorios, que es una variante de los moteles. Los moteles, ¿no? Pero, es decir, hoy por hoy, un hotel con todo el protocolo, medidas de seguridad, de higiene, ¿podría abrir sus puertas hoy por hoy? Sí, perfectamente. No hay ningún inconveniente para que eso ocurra. Un hotel, un restaurante, no hay problema. Para eso está el protocolo, para brindar las normas esenciales y para otorgar confianza al recurso humano de cada una de esas empresas para que a su vez puedan guiar y asistir a los turistas que van llegando
que no tienen la dinámica de cómo funciona el restaurante o cómo funciona el hotel, entonces hay que ir guiándolos en esa etapa. Para esto están los protocolos que han sido pensados como únicos, nacionales, y que además sean aplicables. Por eso se trabajó mucho con el sector privado, para evitar que un protocolo de estas condiciones pueda generar una situación de no aplicabilidad y tengamos un protocolo que no sirve, con lo cual le estamos diciendo al turista, señores, no es seguro que ustedes viajen. Los lugares por excelencia en este tiempo de turismo interno en la Argentina aparecen bastante claros, ¿no? La nieve en el sur, las cataratas, el noroeste. Usted decía, si tenemos el 95% de los casos concentrados en el área metropolitana de Buenos Aires y 5% en el resto, ¿por qué no movilizamos o motorizamos o avanzamos hacia el turismo interno? Ahora, yo le pregunto, si la mayoría de las líneas aéreas y rutas convergen en Buenos Aires para llegar a esos lugares, ¿cómo hacemos entonces para desarrollar ese turismo interno, ¿no? ¿Es buena esta idea que están manejando aerolíneas de poner un centro operativo en Córdoba para romper con esa lógica? Exactamente, hay que poner el centro en Córdoba o en algún otro destino de la Argentina, alguna otra ciudad que haga de hub, y se soluciona por ahí el problema. Y la otra solución, si no se puede evitar eso, que en algunos momentos podría no evitarse, es que el avión pueda por algún motivo tener que aterrizar en Buenos Aires y no recoja pasajeros ni deje pasajeros. O sea, Argentina es un país grande, ha habido una mejora en muchísimos aeropuertos del país, y creo que la posibilidad de trabajar en esa línea está. Hay que organizarse. Esto no es, cuando nosotros hablamos de corredores turísticos interprovinciales, de protocolos, no estamos hablando de cuestiones sencillas. Estamos hablando de cuestiones que hay que organizarlas, hay que llevarlas bien, hay que tener un acuerdo de partes entre los gobiernos de las distintas provincias, y hay que pensar fundamentalmente en equipo. Sobre todo, me apoyo en esto que usted decía, Aldo, de los gobiernos, porque podemos hacer el mejor acuerdo de turismo de los corredores interprovinciales, pero uno se encuentra con lugares como San Luis, como San Juan, o como Santiago del Estero. Los santafesinos viven y sufren esas restricciones que hay entre santiagueños y santafesinos, para romper esas restricciones y decir, bueno, por acá pueden pasar, sin ningún tipo de inconvenientes. Exactamente, nos pasó hace poco con San Luis y La Pampa. San Luis habilitaba a los puntanos a ir y volver de La Pampa sin restricciones, pero La Pampa, a quienes volvían de San Luis, les obligaban a hacer cuarentena, 14 días de aislamiento. Impiloteable, definitivamente. Por eso insistía, acá hay que ponerse de acuerdo entre los gobiernos provinciales, y hay que definir pautas que sirvan para todos y que todos estén cómodos con lo que se decide. Porque de esa manera se va a poder entrar y salir de las fases sin que esto suponga un ruido negativo. Sino, ejemplo, Jujuy, una provincia que arrancó primero que nadie con turismo de Jujuy para los jujeños, y después tuvo que cerrar, pero tuvo que cerrar para corregir, y volverá a abrir y volverá a intentarlo, porque en definitiva de esto se trata, hacer prueba de error hasta que demos con el procedimiento que realmente nos garantice esto, sobre todo mientras no tengamos la vacuna. Porque a esta realidad nos vamos a tener que acostumbrar a menos que llegue la vacuna. Sí, yo creo que también, Aldo, volviendo a un tema anterior, es una oportunidad como para, bueno, esta enfermedad es una bisagra para muchas cosas, ¿no? Para repensarnos incluso como país, ¿no? Porque Santa Fe, en Rosario tenés un aeropuerto internacional. Así es. Tenés un aeropuerto y un turista tiene que hacer, un santafesino o un rafaelino tiene que hacer 7 horas para llegar a Ezeiza para tomar un vuelo internacional cuando lo tenés a 1:10, ¿no? Igual que un cordobés. Yo creo que son formas de repensar el país, así que... pero una última pregunta, Aldo. A ver, ¿ustedes tienen medido lo perdido hasta ahora? Digo porque las agencias de turismo están cerradas prácticamente. ¿Tienen medido este tema desde el punto de vista económico? Hay cuentas que son fáciles de entender. El año pasado la Argentina recibió dólares del sector turismo a razón de 5.200, 5.400 millones de dólares. Cuarto complejo exportador del país. Si hacemos una proyección de los 2 meses que pudimos trabajar, enero y febrero,
y el resto parado, tranquilamente podríamos pensar que de esos 5.400 millones de dólares, este año van a ingresar solamente entre 800 y 900. Así que ahí pueden tener una idea de la pérdida que supone el parate de esta pandemia en la actividad turística. Si queremos mirar un caso emblemático, porque estamos en invierno, con el frío, la nieve, las vacaciones, centros de esquí sí, centros de esquí no, Bariloche está estimando perder 2.000 millones de pesos en estas vacaciones de invierno. Realmente son números gravísimos que ameritan que pongamos lo mejor de nuestra parte, y siguiendo un poco con lo que me acababas de comentar, yo creo que si nosotros como sociedad, como gobierno, como personas, no aprovechamos esta pandemia para corregir todos aquellos aspectos que tanto nos vienen afectando, no vamos a poder salir como país adelante. Nosotros somos el 4.º país del mundo en presión impositiva, o el 5.º, y con esa presión impositiva le debemos plata a Dios y a María Santísima. Tuvimos 3 defaults, casi tenemos el 4.º. Realmente estamos en una situación que algo tenemos que sacar de todo esto. No puede ser que países de primera línea, como es el caso de Estados Unidos, te arreglen o te exijan el pago de 4 impuestos, y la Argentina te exija el pago de 150 o 160 impuestos, o impuestos y tasas, si queremos. Entonces, hay algo que definitivamente hacemos mal, y es donde debemos trabajar fuertemente en esta pandemia. Aldo, muchísimas gracias por atendernos en esta emisión de Par de Haces. Así que muchas gracias nuevamente, muy gentil, y que termine bien la jornada. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.